Y yo cuando empecé a levantar capital, el primer inversionista lo que me dijo, o sea, eran dos inversionistas, nos sentamos, uno salió y uno se quedó en la sala. O sea, como que le dijo, ahorita voy, si quieres solo voy a hablar aquí. Bueno, se fue. Dijo, mira, si te voy a dar un consejo, un señor ya grande, te va a dar un consejo. Quita eso de Bitcoin del iPad, se vas a levantar capital. Nadie te va a querer dar capital. Hola, soy Brian y bienvenidos al podcast del juego en el que hablamos de negocios, emprendimiento, todo lo que sea que pueda ayudarte a crecer tu vida personal y tus negocios. Y este día tenemos un invitado muy especial para mí. Es un amigo mío y fundador, CEO de Kidoku. Kidoku es una plataforma que se dedica especialmente a proveerte servicios directamente a tu casa. Prácticamente te los facilita en una misma aplicación. Tenemos aquí al fundador, al CEO de esa compañía, que realmente yo admiro mucho lo que están haciendo. Así que Juan, bienvenido. Muchas gracias, Brian, gracias por la oportunidad de estar aquí. Realmente sí es un tema bastante interesante de lo que estamos realizando. Kidoku precisamente es quién, dónde y cuánto. Quién puede hacerlo, dónde se necesita y cuánto me va a costar. Decidimos hacerlo de esta manera con el nombre para poder utilizar la misma forma de poder utilizar cuando buscamos a alguien que necesitamos, en dónde lo necesitamos y decidir cuánto me va a costar también es súper importante. Entonces, primero, la parte importante, el nombre es fundamental para cualquier negocio y decidimos hacerlo también de esta manera, tomando en cuenta también los dominios. Los dominios hoy en día están muy caros. Era un negocio también, ¿verdad? El tema es, en su momento de los dominios, personas comenzaron a comprar todos los nombres y nos pusimos a investigar. Habían dominios de hasta $1 millón, pues, o sea, por agarrar un job.com. Entonces, volvernos creativos, ¿verdad? ¿Qué más hacíamos con esto? Y decidimos, pues, ahí entrar al tema de los servicios. Con anterioridad, pues ya pertenecíamos a un sistema tradicional de servicios. Sin embargo, pues migrarnos a esta parte de Kidoku. Como lo mencionaste, es una plataforma para contratar servicios, también generar oportunidades. Entonces son dos ramas, ¿verdad? Dos ramas bien interesantes las que atendemos al que quiere algo y al que puede hacerlo. Ok, buenísimo. Vamos a entrar más en profundidad en qué es eso. Antes de entrar ya con bien en profundidad qué es Kidoku, porque sí me gustaría que la gente lo entienda y que sepa por qué estamos acá, porque para mí todas las empresas tecnológicas que estén viendo a una visión a largo plazo, 5 o 10 años, para mí valen muchísimo la pena. Entonces vamos a entrar bien con eso. Solo antes, la primera pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast es la siguiente: ¿cuál es el significado de la palabra emprendedor para Juan? Y lo digo, o sea, siempre se lo hago a todo el mundo porque cada quien tiene su definición distinta, ¿me dan cuenta? O sea, emprendedor tiene una definición establecida, pero cada quien tiene la suya, como que la interioriza un montón. Entonces, ¿cuál es tu significado de la palabra emprendedor? Y si te consideras uno ahorita, que de seguro sí. Perfecto, sí, realmente sí, somos un grupo de emprendedores. Para mí, ¿qué es ser emprendedor? Es contar con un proyecto, iniciarlo y seguir adelante. La idea fundamental, el 95% de las personas en el mundo pueden tener ideas, pero se quedan solamente en idea. El emprendedor es ese 5% que se toma la idea y comienza a ejecutarla. Ese 5% es el emprendimiento, es el empezar un proyecto, son las personas que tienen valor en poder decidir arriesgarse a poder hacerlo, porque realmente es un riesgo, no hay nada escrito. Si fuera una fórmula mágica, creo que a todos lo hubieran hecho y todos lo tendrían, pero el emprendimiento para mí es eso, es empezar un proyecto con una visión clara, con el equipo correcto, fundamental, y que tenga un camino hacia donde quieras terminar, ¿verdad? Buenísimo, me encanta. A mí me gusta preguntar mucho esto a la gente y siempre todo el mundo que quiere hacer negocios se lo pregunto, porque muchas veces la gente trata de ser algo que no sabe qué es. O sea, no saben qué es ser un emprendedor, que la definición literal es una persona que asume los riesgos físicos y emocionales con tal de obtener beneficios. O sea, ese es el significado. Y me gustó tu respuesta, porque al final es eso, asumir riesgos, no sabes qué va a pasar, mucha incertidumbre, y eso creo que es lo que nos hace el tener el premio final si lo logramos. Entonces,
Qué bueno. Me gustaría empezar ahora sí con qué es Kidoku y más allá de qué es dónde nace la idea, cuál es la necesidad que ves en el mercado y dónde está la oportunidad para la gente que pueda estar viendo este podcast. Claro, Brian, fíjate que cómo nace Kidoku. Nosotros somos una familia realmente de emprendedores. No, pues detrás de Juan Manuel existe y ni siquiera detrás, a la par de Juan Manuel existe un gran equipo que complementa todo el proceso. ¿Cómo nace? Pues al darnos cuenta que teníamos un equipo correcto para poder comenzar varios proyectos que individualmente cada uno ya asumía un rol de lo que hacía y sabía hacer y tiene esa experiencia en poder hacerlo. Contábamos con una línea tradicional de servicios de outsourcing. Outsourcing es tercerizar un servicio como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Colocar personal para realizar ciertos procesos, pero por tema de pandemia, que creo que bastantes personas nos vimos afectados, tema de producción pues comenzó a bajar. Ustedes tenían una base de datos de gente buscando trabajos y empresas también que necesitaban trabajos. Okay. Entonces las empresas nos contrataban para colocar ese personal, las empresas nos pagan a nosotros y nosotros pues hacíamos todo el proceso, ¿verdad? De buscarlo, de ver que llegaran a tiempo, de pagarle a ellos mientras la empresa nos pagaba, porque ellos piden una línea de crédito de hasta 90 días, o sea, casi 3 meses. Pero digamos que además en el outsourcing yo creo que muchas empresas están haciendo eso ahorita, ¿no? O sea, después de pandemia, no sé si... Correcto, sí, incluso ampliaron su capacidad de tiempo de pago. Para ellos el flujo de efectivo es muy importante, sí. ¿Verdad? En qué momento tengo este capital para poder utilizarlo y mientras más lo estiro para poder pagar algo y lo reduzco para poder cobrarlo, es súper importante. Sí, es la parte del flujo del efectivo que hay que saber manejar. Y es lo que hacen las empresas, obviamente, pero a la empresa del outsourcing como tal, poder tener 3 meses de personal pagándole mientras cae el primer pago, creo que es bastante pesado. Sí. Entonces, dentro del proceso, pues me recuerdo muy bien que Darío, que es parte del equipo, comenzó a presionarnos bastante y decir, hagamos algo diferente, tenemos que hacer algo diferente con la empresa porque esto tiene que salir adelante. O sea, hagamos algo que sea totalmente diferente a esto. ¿Qué más necesitamos para que esto funcione? El equipo ya estaba, ya nos dimos a esa tarea de poder ver qué otro departamento podríamos necesitar para echarlo a andar y realmente dijimos, tenemos el equipo, o sea, es parte fundamental para un emprendimiento tener el equipo correcto. Si no tenés el equipo correcto, o sea, uno se vuelve el todólogo que quiere hacerlo todo, pero no es especialista, entonces no funciona. En la parte del research que tuvimos que hacer para poder ver competencia y todo esto, nos dimos cuenta que en su momento no había una competencia directa como tal. Y si la había, teníamos en cuenta de que le faltaba algo. Tal vez hicieron la parte de la programación, pero no sabían cómo vender el producto. O lo estaban vendiendo, pero no tenían la parte real que sustentara todo el proceso. O que no supieran cómo comunicar la idea. Entonces, creo que es por ahí donde el proceso de crear Kidoku comenzó. Kidoku, como lo mencioné, quién, dónde y cuánto. Decidimos pues ¿qué necesitábamos? Necesitábamos a la persona que pudiera hacerlo, porque en pandemia precisamente ellos no se detuvieron. Este tipo de economía que le llamamos economía informal no se detuvieron, porque son servicios de necesidad básica. Un electricista que no puedo esperar, mira, tuve un cortocircuito, bueno, esperemos a que termine pandemia. No, o sea, nosotros lo necesitábamos como tal. Necesitábamos un tubo roto, o sea, una persona que llegara a reparar un tubo roto, un plomero. Entonces, como te digo, este tipo de economía no se detuvo por la pandemia, entonces dijimos a ellos, a este sector. Ahí fue cuando nació Kidoku y comenzamos a crear un proceso completo de una idea que sabíamos que podía funcionar, ¿verdad? Y digamos, ¿cuánto tiempo pasó entre la idea y la ejecución? Desde que se creó la idea
hasta que se plasmó ya se lanzó el producto como tal, ¿verdad? 18 meses de sí era de buscar bosquejos y comenzar a hacer cómo quiero que se mire, le gusta al cliente, porque también dentro del equipo pues también tenemos una persona que se dedicaba a ver el tema de usabilidad, qué tan funcional era y qué tan usable era para las personas, ¿no? Mira, este botón no debería estar aquí, o sea, el cancelar jamás lo pongas aquí, porque lo que querés no es que te cancelen, lo que querés es que lo aprueben. Entonces eso lo colocas hasta 3 pantallas más para que ellos no sea la primera opción cancelar. Entonces todo eso, ¿verdad? O sea, la vista de cómo queríamos hacer cada una de las pantallas, que uno piensa, pues esa parte es fácil, pero la primera pantalla fue fundamental, incluso el inicio, ¿verdad? ¿Qué queremos que diga al inicio? ¿Qué queremos que haga cuando la persona llega? Que resuma qué es lo que haces. Entonces, no, pero es súper clave, ¿verdad? O sea, súper clave todo ese tema de, al menos en las pantallas o en la experiencia de usuario, todas esas cosas que se ponen. Nosotros, por ejemplo, hicimos una vez un formulario y la gente no terminaba de llenarlo, no entendía, al menos yo no entendía por qué, y solo hice un cambio. El botón de llamado a la acción antes decía aplica ahora y luego decía crece tu negocio ahora. Y la tasa de conversión subió un montón solo por cambiar ese botón, porque la gente no es como quiero aplicar y si me rechazan, o sea, como que la gente por lo mismo, porque yo le pregunté a algunas personas que yo les mandé el link, ¿por qué no lo habían llenado? Porque no quería aplicar, no sé qué, cuando decía que era lo mismo, o sea, al final comienza ahora, te tiraba un formulario en el que ibas a aplicar. Entonces yo creo que es súper importante en las landing pages, en las páginas web, en cualquier cosa, en las aplicaciones, en todo lo que se haga, siempre ver cómo es que funciona la psicología. Estoy completamente de acuerdo, creo que es, así como lo mencionaste, es súper importante poder tomar en cuenta no cómo a uno le gusta el producto, sino cómo el cliente, el consumidor final, lo va a aceptar, ¿verdad? Porque si le pones un formulario muy grande desde el principio, la tasa de abandono que tenemos en un formulario grande es del 70%. Sí. O sea, es un número muy grande para poder decir, para poder entrar me están poniendo un gran formulario, ¿no? Entonces lo va a hacer diferente, así como decís, o sea, formulario pequeño al principio, y si necesitas que haga alguna acción en específico, lo amarras a que termine su formulario, pero ya pasó, ya entró, ya pudo testear tu producto para poder decir, ahorita ya puedo porque ya sé de qué es. Pero si desde el principio lo pones a llenar, pero un gran formulario que pase de 10 preguntas por lo menos, no, se te muere el cliente en los primeros 5 pasos. O tiene que ser muy interactivo. O sea, nosotros hicimos un formulario, por ejemplo, para gente que quería como que aplicar a nuestros servicios de marketing, y el formulario es súper interactivo. O sea, la gente entra y es como, primero no queremos ser abusivos, ¿cuál es tu nombre? Es como que va, como que estuvieran platicando con alguien más que llenando un formulario, ¿va? Entonces, en lugar de cajas donde escriben, tienen botones. Como que a nosotros nos gusta igual apachar botones, ¿no? Entonces el formulario va así interactivo, porque son como 15 preguntas, y aún así, interactivo, bonito y todo, la gente no lo termina de llenar. O sea, prefieren incluso darte la información en una llamada. Y me salía la pregunta, ¿de dónde sale el emprendedor? O sea, ¿de dónde, desde pequeño? Porque tengo entendido que trabajas en una empresa. Correcto. O sea, desde que trabajabas en una empresa ya había algo así como quiero emprender, o ¿de dónde sale el emprendedor? Sí, realmente. ¿En qué momento fue que, no sé si tendrás claro ese momento? Yo sí tengo claro el momento en el que dije, yo a esto me voy a dedicar toda mi vida, pero no sé si igual lo tendrás claro. Yo escuchaba que mis papás decían siempre, aquí deberíamos de poner tal cosa. 5 meses y ahí estaba puesta esa cosa que no lo pudimos hacer nosotros. Pero ellos siempre tuvieron la idea, era lo que te decía, de que el 95% de las personas tienen la idea, pero solo el 5% se va a arriesgar a poder hacerlo. Ese 5% es el que actualmente ya lo está haciendo. Y me quedaba con eso, que mis papás siempre querían hacerlo, pero somos 4 hermanos y ahí nos sacaron adelante con bastante fuerza. Y en ese momento creo que fue fundamental. En ese momento fue que me di cuenta que podía hacer algo diferente, que me gusta trabajar con personas, que podíamos crear algo diferente nosotros. Entonces creo que es el cúmulo de todo, ¿verdad? O sea, la necesidad
el deseo y que hay personas que sí lo traen, ¿verdad? O sea, un emprendimiento puede ser desde la persona que sale a vender papas hasta un empresario como tal que emprendió como tal un negocio. Entonces ese momento fue fundamental, ¿verdad? Y hablando con este tema del emprendimiento, de toda la gente que quiere ser emprendedor, porque justo ahorita en una pausa que hicimos estábamos hablando de que casi que todo el mundo quiere ser emprendedor ahora, o sea, se volvió como más mainstream el quiero hacer negocios o quiero tener, lo que más yo escucho es quiero tener mi propia empresa, o sea, y la pregunta que destruye todo es ¿por qué? Por necesidad, por una cultura también que no está bien instruida, porque las personas piensan que es así de fácil, o sea, tengo la idea y ya vi que Facebook siendo Facebook comenzó así y creció, que Google siendo Google comenzó pequeña y creció, o sea, esa falsa idea de que fue fácil, sí. no es la correcta de compartirlo, o sea, es de decir, sí se puede, se necesita instruirte, educarte, creo que es fundamental esa parte de educación propia, de que uno vaya investigando, que busque más cómo hacerlo, personas que ya se han equivocado incluso, porque creo que aprendemos más de los no aciertos que de los aciertos, porque de los aciertos no aprendiste, de los no aciertos creo que ahí es donde viste por dónde no irte, qué no tienes que hacer para que funcione. Entonces creo que por eso las personas están teniendo mucho ese tema de querer hacerlo, ¿verdad? Porque tienen una falsa expectativa de que es fácil. No, y además que el Instagram te vende la idea, y a mí de verdad que no hay nada que me moleste más que ver TikToks o Instagrams de personas un día en mi vida, y la vida no es así, ¿va? O sea, un día en mi vida siendo emprendedor y se levanta a las 7, va al gimnasio, se sienta a trabajar 2 horas, luego va, almuerza, luego se pone a hacer otra cosa, luego ya 8 de la noche terminó mi día y pum. O sea, tal vez sí es su vida así ahora, pero se la está vendiendo a la gente de una manera equivocada. Que fue así desde el inicio. Exacto, o sea, no es así. De seguro esa persona que tiene su vida así, porque no digo que sea falso o no, tal vez alguien sí vive su vida así, o tal vez, bueno, yo ahorita todavía no vivo mi vida así, o sea, estoy en el día a día, como dirían los gringos, grinding, ¿va? O sea, trabajando duro, pero no me gusta que le vendan la idea a la gente que es así, o sea, de que te vas a sentar y de que vas a trabajar 2 horas y que pum, de la nada vas a poder ir al gimnasio. O sea, probablemente al inicio de tu emprendimiento no vas a ir al gimnasio, ¿va? O sea, va a ser full 24 horas dándole, ¿va? Y eso, yo creo que cuando alguien tiene una idea, o sea, tengo una idea, quiero hacer este negocio, o sea, hay ciertas cosas que hay que añadirle a eso, ¿va? Entender, tu idea es una ganancia de capital, o sea, vender algo, o tu idea es hacer un negocio a largo plazo. O sea, diferenciar entre quiero hacer un negocio a largo plazo, como Kidoku, porque es a largo plazo, o sea, tal vez va a empezar a monetizar, pero es a largo plazo la visión de hacer algo grande, ¿va? O sea, no es algo que se va a hacer ya. Y algo que te va a capitalizar mientras tanto, ¿va? Y luego cuál es si te apasiona o no te apasiona, porque si no te apasiona, ya sabes, o sea, es ¿cómo aguantas si no te apasiona? Es imposible. Y luego cuáles son las innovaciones que ves dentro de ese sector, porque si no hay innovaciones, probablemente no va a ser a largo plazo, ¿no? Claro, que tanto puede crecer, ¿verdad? Creo que es indispensable poder ver qué tan escalable es tu negocio, qué tan fácil es replicarlo, o sea, no está muy enfocado solo aquí, y para tener que replicarlo tengo que hacer lo mismo y hacer el mismo gasto en otro lado. Sí. No, ahí ya no es escalable, o sea, es de hacerlo una vez y que esa vez puedas utilizarlo para poder, o sea, tal vez tema de publicidad para enfocarlo en cierto lugar, apertura, aumentar tema de tal vez provisiones que necesites para poder generarlo, pero no generar otra vez desde cero lo mismo, porque creo que no, o sea, si no sería una sucursal más de lo que tenés, ¿verdad? Sí. A mí me gusta igual también tomando ese tema de la escalabilidad, porque creo que muchos de los que estos nuevos emprendedores que te digo que están saliendo ahora es como que ahora todo, no, es que tiene que ser escalable y no han vendido ni uno, ¿va? Y el tema es Y Combinator, sabes que es una de las incubadoras más grandes de Estados Unidos. Ellos dicen que ven 2 cosas para un negocio al que le van a invertir. Primero, que haya múltiples fundadores, o sea, invierten el 90% para arriba en compañías que no son de un solo fundador, sino que tienen 2, 3, normalmente así, como que ven que ahí hay más probabilidad porque hay habilidades que se complementan entre fundadores a comparación de solo uno, pues eso es lo primero. Y segundo, empresas que tienen una buena tecnología,
que tienen un buen descubrimiento y que no son escalables. O sea, eso me pareció interesante cuando lo leí. Empresas que no son escalables. Y dije, ¿cómo así? O sea, contraproducente. Ajá, es contraproducente. Y luego entendí porque escuché no me acuerdo el nombre ahorita del fundador, pero él tiene un video en YouTube, tiene videos en YouTube con el canal de Y Combinator, de Y Combinator, y decía eso. Decía, yo digo negocios no escalables, pero porque cuando, digamos que ahorita que estás haciendo Kidoko, me imagino que hay empresas similares en Estados Unidos. Correcto. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las de Estados Unidos y esta? Puede ser que ustedes le den una atención más personalizada a los clientes, como lo hicieron ellos al principio. Como que era todo un poquito menos escalable. Hay una empresa que de hecho ha sido de las únicas que Amazon no ha podido derrotar, creo que es como de, si no estoy mal, para mascotas, todo lo que es para mascotas. Y ellos hicieron la empresa pensando en no escalarla. Entonces mandaban cartas hechas a mano cuando se le morían los perros a la gente, cuando se le morían las mascotas. Entonces, lo que se refiere a Y Combinator es exacto, o sea, que las no escalables da algo ultra mega personalizado en lo que vas creciendo, claro, y luego lo vas automatizando. Pero eso es lo que te va a dar una ventaja ante las compañías que ya están en un nivel inalcanzable, pues. O sea, no podemos venir a crear otro Facebook o otro Instagram o otro TikTok, o sea, no se puede porque ellos están programados distintos. Entonces, eso me pareció curioso. Tengo una pregunta que de verdad quiero que hablemos de eso porque me parece súper importante. ¿Cómo es hacer negocios en familia? ¿Y qué consejos nos podrías dar de lo que has aprendido a hacerlo en familia que de hacerlo con personas desconocidas? Porque al final, al menos yo siento que las empresas que he ido creciendo han sido con personas totalmente desconocidas. O sea, no las conocía, entraron, a diferencia de hacerlo con familia, que también puede ser algo muy delicado. Entender que este momento, este lugar es la empresa, es el trabajo, no somos familia, es fundamental. Si ese momento se fija desde el inicio, se puede avanzar como que estuviéramos trabajando muy bien con otras personas ajenas a, sin embargo, es fundamental que las personas trabajen como que fuera de uno la empresa, porque muchas veces cuando tenemos trabajadores, lo que sucede es de que llego por un pago y hasta ahí me quedo, no me importa si se muere hoy X. O llego por un pago o llego a ganar en lo que hago mi empresa. Correcto. O quiero hacer lo mismo que están haciendo no ellos. Estoy educándome para poder hacer lo mismo. Exacto. Pero lo que hablamos con el equipo, que nadie cuida su casa como uno mismo, ¿verdad? O sea, nadie va a llegar a tu casa a cuidarla porque es tuya. O sea, la vas a cuidar vos porque te pertenece. Entonces, es eso, la parte tal vez importante de la familia, de que sepan que lo que están teniendo es de ellos. Entonces, lo van a cuidar de la misma manera que uno mismo lo está haciendo. Esa parte es fundamental. O sea, si eso se logra comprender, el reto de poder comunicarse de manera correcta, de poder fijar ciertos límites, de poder decir hasta aquí puedo, o sea, aceptar y asumir el riesgo. O sea, la persona que va a estar adelante del equipo, asumir el riesgo de tomar esas decisiones difíciles de poder decir, tenemos que hacer esto. O sea, no sos vos mi familia en este momento, sino es la empresa en este momento, porque si nos va mal, nos va a ir mal a toda la familia. Exacto. Entonces son decisiones muy duras que se tienen que tomar, pero si está claro desde el principio que no es porque lo haga personalmente, sino con el objetivo de la empresa, creo que ahí comienza a hacerse. Entonces, recomendaciones: tenemos que instruirnos de manera correcta, un buen líder, un líder correcto que nos pueda ayudar, y saber de que un buen líder no es el que grita y se hace la acción, o sea, es el que puede dar la información y comenzamos a ver esta es la idea, consulto con los demás, y si hay una idea mejor, no porque mi idea fue la inicial, me quedo con esa idea, sino si hay una idea mejor, pues perfecto, hagamos esa idea. Si esa idea nos va a ayudar a mejorar, nos vamos sobre esa línea, ¿verdad? Entonces, y qué tan importante es, digamos, si estamos trabajando con familia, porque yo algo que aprendí es que es clave tener externos, o sea, 100% clave tener externos, consejeros, lo que sea, pero gente que esté viendo desde afuera, porque la vista desde dentro es distinta que la vista desde fuera. O sea, desde dentro estás enamorado de la idea y desde fuera te hablan crudo y eso es lo que te ayuda a crecer.
creo que en una empresa familiar, no sé, nunca he tenido una empresa familiar, me encantaría, la verdad, que mi familia hubiera salido igual que la tuya, o sea, y que mi cuñado fuera igual y que quisiera meterle a los negocios, no me tocó, así que, pero me encantaría, me da la curiosidad y creo que tal vez puede ser funcional tener externos, o sea, gente fuera de la empresa que no tenga ese apego emocional entre sí, de decir, ay no le voy a decir a aquel que la está cagando en su rol, porque se va a enojar conmigo, o le va a decir a mi hermana, o no me va a hablar, o no va a llegar a la cena, no sé, o sea, no sé cómo será ese tema, pero en la parte de Kidoku, ¿sí tienen ese tipo de externos? Sí, en efecto, y como ¿Y qué tanto les ha ayudado? Es fundamental porque también fija una línea de poder decir, no estás en tu núcleo familiar, sino de nuevo, o sea, te vuelve a sentar en tu posición y decir, estás en el trabajo, o sea, es bajarle un poco a esa confianza y poder decir, si les permito a toda mi familia esto, a él también se lo tengo que permitir. Exacto. Entonces, porque si comenzás a fijar, a dejar preferencias, pues ahí se comienza a perder todo, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental que exista parte del equipo externo, que al final del día, si es dentro de una empresa, es muy bueno que se sientan también como parte de la familia, porque una empresa se puede volver una familia como tal, pero sí es muy bueno, no solo muy bueno, sino es recomendable sí tener personas externas, pero que no exista ninguna diferencia, porque si no, o sea, es como incluso para comer, ¿verdad? O sea, voy a ir a comer de nuevo con la familia y ellos se quedan aparte, o una reunión solo con la familia, pero ellos se quedan, no, en realidad y no. se siente, o sea, se van a sentirlo, ¿sí? Entonces sí es muy bueno tener eso, focus, que podamos decir abiertamente qué fue lo que sucedió, el tema de comunicación, el tema de coaching, retroalimentación constante, fundamental para que funcione, ¿verdad? Sí, algo que yo noté en una de las primeras empresas con las que creamos, era que se había creado mucho ese ambiente de familia, pero tóxico, o sea, era tóxico porque era como, no, es que somos familia, es que nosotros somos una familia, hay que mantenernos unidos. Y una de mis mentoras, de hecho mujer, me decía eso, que una empresa no es una familia, es un equipo, porque una familia no cambias al hermano, o sea, es imposible cambiar a tu hermano, es tu hermano. Claro. O sea, por más que se peleen, al rato se tienen que volver a hablar, pues, porque son familia. Pero un equipo no. O sea, un equipo, ahorita que acaba de pasar el mundial, no está jugando bien quien sea y para afuera. O sea, no importa quién seas, para afuera y entra alguien más. Y te puedes enojar y lo que sea, pero es el equipo y tratamos de ganar. Entonces, a mí me gustó mucho esa definición. O sea, como que al final, sea familia o no sea familia, somos un equipo. Y si alguien tiene que salir por el bien del equipo, tiene que salir. Que va a volver a poder entrar, puede ser, dependiendo de la razón por la que haya salido, pues, pero yo lo veo así, no sé qué tal. Estoy completamente de acuerdo, creo que es muy bueno que las personas tengan muy claro cuál es el fin de todo eso, ¿verdad? Creo que es bien importante también separar el concepto de en qué momento, o sea, el tema del núcleo, de poder decir, la empresa es una empresa que se siente como una familia porque tenés eso de que te sentís identificado con la persona, que te importa la persona, que no sea únicamente la persona que llega a trabajar, sino no estás rindiendo bien. ¿Qué fue lo que sucedió? Tal vez para algunas personas muy vano, se murió mi perro. Pues no, tal vez tenías mucho afecto por tu perro y tengo que saber de que esa empatía de poder decir, te vas a sentir mal. O sea, no te voy a llegar a atacar con lo mismo, incluso hacer una broma por eso, ¿verdad? Entonces, creo que es fundamental de que sepamos que más que el hecho de un equipo también, o sea, ¿por qué familia? Porque nos interesa. Total, estoy de acuerdo. Y una cosa que, antes de pasar a la siguiente pregunta, me parece importante es, mencionabas lo del perro, digamos, que se murió un perro. Si se murió el perro de una persona de tu equipo, pues definitivamente se va a sentir mal, pues, o sea, es distinto, depende en qué trabaje, pues, porque si trabaja en producción, pues tiene que seguir produciendo, pues no puede parar la rueda de Chicago. Si trabaja en ventas, mejor que no venga, si se siente así, pues, porque va a hablarle a los clientes de bajón, o sea, es difícil. Y una cosa que yo aprendí este año fue que si se le muere el perro a cualquier persona del equipo, es muy distinto a que si se le muere el perro al CEO, ¿va?
Claro. O sea, si a nosotros se nos muere el perro, hay que seguir. O sea, la gente espera sus pagos, hay que ver cómo responderles, hay que ver qué hacer, hay que ver cómo trabajar. Y algo que me decía uno de mis mentores igual era, lo que pasa, me decía, lo que pasa es que le estás tratando de exigir a la gente como si ellos fueran los CEOs, los dueños de la empresa, y no es así. La exigencia hacia ellos es distinta que la exigencia hacia ti. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento haciendo negocios? Tu mejor, me refiero al punto en el que has sentido tu clímax, así de, wow, o sea, aquí no sé si ha llegado, tal vez probablemente no ha llegado a lo mejor, o tal vez sí. ¿Y cuál ha sido el peor en el que has dicho, no sé qué voy a hacer? O sea, o has tenido que tener una conversación con el equipo de, no hay, o algo por el estilo, no sé. El mejor momento creo que fue el momento de lanzamiento del proyecto Kidoku. El momento donde materializamos ya esa idea, donde ya está disponible para poder descargar, donde ya pudimos descargarlo de la plataforma. Ese momento fue uno de los mejores. El mejor momento que decías que fue el lanzamiento fue por los resultados económicos, o más porque ya se podía ver materializada la idea. Es correcto, porque ya se vio materializado. Ahí fue fundamental. ¿Y el peor? El peor momento creo que sí fue en el tema de pandemia, lo que te mencionaba, de que muchas empresas pues nos casi que cancelaron algunos de los servicios que tenían, y como en contrato teníamos de que los pagos eran hasta dentro de 3 meses, pues realmente no le podías decir a la gente, mira, hasta dentro de 3 meses te pago, ¿verdad? Entonces creo que eso fue uno de los momentos más difíciles de poder decir qué hacemos en este momento. O sea, 30 personas, aunque fuera con el sueldo mínimo, ¿de dónde sacas 100,000 quetzales para poder decir, pago esta quincena y pago la siguiente quincena, en lo que las empresas vuelven a hacer los pagos, ¿verdad? ¿Y qué tal es eso con familia? Porque, o sea, me da la curiosidad porque, por ejemplo, todos hemos estado, creo, los emprendedores en ese punto en el que, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, pasan cosas inesperadas, se te van clientes, algo no salió como habías planeado, cuando estás iniciando te gastas el dinero que te prometieron, pero aún no tenés, y un gran error común, y al final del mes le tienes que pagar a la gente, pues. Entonces, ¿cómo es con familia eso? Porque les hablas como familia, les hablas como colaboradores, o cómo les das la idea de, o bueno, no sé si has estado en esa posición directa de tener que decirle a la gente eso, si lo quieres decir bien, si no también. No, creo que es transparente, es difícil, pero creo que es fundamental poder saber de que las buenas y las malas, ¿verdad? O sea, en las buenas, darle las buenas noticias es fácil, en las malas, darle las buenas noticias, las malas noticias, creo que es de mucho valor, y poder decir claramente qué es lo que está sucediendo, o sea, sin faltas de expectativas, de poder decir, pero podría pasar. Sí. Porque ese podría, ¿qué pasa si no pasa? Entonces, dejar claro, y es mejor este mal momento a un gran tiempo de mal momento, ¿verdad? Entonces, un pequeño momento amargo a un gran momento amargo, ¿verdad? Entonces, es de una vez, o sea, es de... ¿Y has visto un cambio mental en el equipo cuando les decís eso, de que se desaniman, o más de que se ponen más creativos como para ver cómo salimos de esto? Es que es como una montaña, ¿verdad? Es una montaña rusa, o sea, hay altibajos, o sea, en el momento que te dan la noticia es como, o sea, te desinflas, pero está en las personas, o sea, cómo toman esas decisiones, ¿verdad? O sea, estaba viendo también un video que dice que uno es dueño de su metro cuadrado, o sea, no puedes cambiar la mentalidad de la persona que está allá, pero sí puedes cambiar tu mentalidad, y tu metro cuadrado lo decidís vos. Entonces, si cambias tu actitud de poder decir, está pasando esto, pero podemos hacer todo esto todavía, hay muchas oportunidades, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿verdad? Si te miran con esa actitud, lo que van a hacer es tener, por consecuencia, una mejor actitud. Pero si vas a estar con la misma actitud que ellos, de ya no podemos, y te rendís, vas a tener lo mismo, ¿verdad? Y la actitud también del fundador, que es el más observado, o sea, normalmente es el más observado. Yo me he dado cuenta que el equipo observa, o sea, un fundador que hay un problema, pero sigue actuando igual, es peligroso, ¿verdad? O sea, es como que siento que la gente ahí empieza a sentir incertidumbre, o sea, no solo tuvimos un mes malo, sino me preocupa que vaya a seguir así siempre.
a un fundador que pasan problemas, pero a pesar de eso sigue viendo qué hace, sigue creando relaciones, sigue produciendo, no para. Entonces dices, esta es una persona que yo no es que quiera seguir su empresa, es que lo quiero seguir a él. ¿Te acuerdas? Te pregunté cómo era tu estilo de vida, porque obviamente cuando alguien está levantando capital, de hecho, te voy a contar una anécdota. Yo en mi iPad tenía pegado, me habían regalado, una vez que me junté con una persona, me regaló un sticker de Bitcoin. Y yo cuando empecé a levantar capital, el primer inversionista lo que me dijo, o sea, eran dos inversionistas, nos sentamos, uno salió y uno se quedó en la sala. O sea, como que le dijo, ahorita voy, si quieres solo voy a hablar aquí. Bueno, se fue. Dijo, mira, si te voy a dar un consejo, un señor ya grande, te va a dar un consejo. Quita eso de Bitcoin del iPad, se vas a levantar capital. Nadie te va a querer dar capital. Porque obviamente el primer pensamiento es que lo vas a meter en Bitcoin. Y es muy inestable. Y es inestable, da incertidumbre, te muestra muy patojo. Así me lo dijo, te muestra muy patojo. Y no creo que alguien vaya a confiar en vos con eso ahí. Entonces yo te lo quitaría. Y también quitaría ese dólar, porque tenía $1 acá. Y también quitaría ese dólar, amigo. Y dejaría todo así más simple. Te lo doy como consejo porque me gustaste, pero eso no me gustó. Y cuando uno levanta capital, también se da cuenta de las preguntas que le hacen a uno como fundador, que también te ayudan a mejorar. Por ejemplo, a mí me empezaron a preguntar hasta que levanté capital cómo era mi estilo de vida, si salía de fiesta o no salía de fiesta, si compraba mucha ropa o no compraba, así, preguntas así, que era como, que eso que tiene que ver, ¿va? Completamente todo. Y tiene que ver, o sea, porque te están dando su capital. Entonces es como, ellos quieren asegurarse que el fundador, que le están dando el capital, no lo va a usar para cualquier cosa, o sea, lo va a usar para lo que es. Entonces, yo de hecho te mencionaba con un amigo en una conversación que le decía, deberías de conocerlo y tal vez invertir ahí, o sea, porque yo lo veo a él y lo veo con las mismas botas. Y para mí eso es bueno, es como, está trabajando, o sea, el hombre está trabajando, está centrado en que le da igual lo demás, o sea, es como, estoy centrado en trabajar, estoy centrado en hacer lo mío y para mí eso cuenta. Entonces, me gusta eso y me gustaría también saber, partiendo de eso, que creo que la gente que está escuchando este podcast le gustaría saber eso, ¿cómo es un día a día en tu vida? O sea, un día normal de tu vida, no esos días de TikTok que la gente sube, ¿va? De que no, yo me voy aquí, no, un día normal, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, más o menos así, ¿cómo es un día en tu vida? Fíjate que comienza con actitud. Creo que me quedé con una frase muy buena de mi papá, que lo voy a mencionar al final de mi día, cómo termina, pero comienza con muy buena actitud, de poder decir, bueno, un día más. ¿Cómo comienza? Pues realmente viendo qué es lo que tengo que hacer para el día. ¿Temprano? Sí, temprano, o sea, comenzamos a las 6 de la mañana a levantarnos, a ver primero qué es lo que tengo que hacer para ese día. La noche anterior pues trato de pensar mentalmente qué me voy a poner, porque no me gusta ese día perder ese tiempo en estar eligiendo qué voy a hacerlo. El tema del tráfico, que realmente pues sí me consume un cierto tiempo del día, que en un día bueno puede ser 1 hora de ida y 1 hora de regreso. En un día malo puedo pasar hasta 2 horas de ida y 2 horas de regreso, entonces ya perdí 4 horas de mi día, que de nuevo es un tema de qué hago en esas 4 horas, qué podría hacer en esas 4 horas. En la oficina comenzar a revisar correos, primera hora del día, ver qué correos hay, ver qué pendientes hay para poder planificar el día, revisar pendientes, revisar la plataforma para ver cómo va, que tenemos un dashboard muy grande para poder ver pendientes, qué se necesita, que hay que darle acciones. Durante el día, pues una pequeña reunión para poder ver qué se ajusta durante el día. El tema del almuerzo, que a veces se corre y a veces no existe el almuerzo. Y pues terminar el día en la oficina, ver que todo se quede para el día siguiente de manera correcta, aunque uno pues de emprendedor su día no termina ahí, ¿verdad? O sea, uno se lleva el trabajo en el teléfono o en la computadora, y en la casa a trabajar y en la casa a continuar. Llegar a la casa de nuevo es un tema de, bueno, ahorita de cambiar un poco el chip y ver de nuevo, porque me gusta mucho el tema de familia, de estar mucho, dedicarle el tiempo correcto. Creo que también es un tema fundamental si uno decide
traer a alguien más a esta vida es para dedicarle el tiempo, o sea, no es solo porque se tiene que hacer y que hay que traerlos a la vida, ¿verdad? O sea, es dedicarles el tiempo, porque no es para que alguien más los críe, ¿verdad? Entonces, dedicarle ese tiempo, terminar viendo qué más se puede hacer, cómo están los demás pendientes de lo que te decía, de los demás emprendimientos que tenemos, ver qué más se puede hacer, ayudar un poco en la casa, terminar viendo un poco de ayuda en la cocina, ver qué pendientes hay para el colegio de la nena, terminando tipo 11, 12 de la noche, ¿verdad? O sea, ya de nuevo para el siguiente día. Entre todo eso, pues ajustando bastantes temas que se van sumando, ¿verdad? Porque no todo está planificado. ¿Y tu hija? ¿Cuántos años tiene? 5. O sea, ya la tenías, había nacido antes de que empezaras con negocios y todo ese tema. Y también tal vez fue un tema fundamental, de donde yo entraba temprano al trabajo donde estaba y salía muy tarde. Y hay veces que llegaba a las 10 de la noche al trabajo, a la casa, y cuando llegaba a veces ya estaba dormida. Entonces salía de la casa temprano, no la miraba despierta porque seguía durmiendo, y cuando llegaba estaba durmiendo. Entonces me di cuenta que no la estaba viendo, y hubo un punto donde el fin de semana la quería ver y lloraba porque yo estaba con ella, porque no me quería a mí, quería estar con su mamá. Entonces no me conoce, ¿verdad? Entonces creo que también fue un punto muy importante en mi decisión de ver, bueno, necesito un poco más de tiempo con ella, a pesar de que un emprendimiento absorbe más tiempo, porque ya no hay un horario fijo, es un horario completo, ¿verdad? Entonces por eso es que es muy importante para mí el tema de dedicarle el tiempo correcto a cada cosa que uno está haciendo, ¿verdad? Totalmente. Y creo que te tengo una pregunta así, algo directa. ¿Qué tanto crees que hubiera cambiado tu vida o la vida de las empresas si en caso no fueras padre de familia? ¿Crees que sería más avanzada? ¿Crees que no hace ninguna diferencia? ¿O crees que en tu estado mental te ayuda el hecho de tener una motivación como una hija o una responsabilidad? ¿O cómo ves ese tema? Porque sí veo que, o sea, casi de todo lo de tu día, mucho es tu familia, lo cual hace total sentido. Pero me da la curiosidad, pues yo tengo 21 y obviamente ahorita no estoy pensando en eso, pero si en caso a mí me pasara, yo sí creo que me consumiría muchísimo tiempo, no sé cómo es. Fíjate que consume tiempo, pero crea una responsabilidad, porque alguien más depende de... O sea, si ahorita pierdes todo, no depende de alguien de vos para poder decir, bueno, puedo comenzar de nuevo. Si pierdo todo, sí alguien depende de mí y no podría dejarla sin nada. Entonces ya incluso te influye en las decisiones que puedas tomar. A veces te frena de poder decir tan libre, de poder decir, démosle, entremos de un solo. Sí. O sea, es como, hay que pensarlo si más. podría, voy a revisar mi planificación, y a veces sí afecta. O sea, había una reunión en su colegio, no puedo, o sea, tengo una reunión en el trabajo, o sea, tal vez otras reuniones voy a poder ir y van a tener muchas más reuniones y no es tan indispensable como esto, pero se enfermó. O sea, no es de que lo puedo postergar, o sea, es de vamos al doctor, vamos al hospital, ¿verdad? O sea, influye, afecta, pero sí te motiva. Vamos a hacer un pequeño switch a temas más técnicos. Casi en todos los podcasts hago esto para ya meternos más técnicos en esto. Para los emprendedores que nos estén viendo, que tal vez les podríamos facilitar qué tipos de empresas hay y cuál es la diferencia puntual entre una empresa comerciante individual y una empresa sociedad anónima, que son los dos tipos de empresas, al menos en Guatemala. ¿Qué tipos de empresas hay? O sea, que nos los pudieras explicar, y cuál es la diferencia puntual entre comerciante individual, o sea, que la empresa es tu nombre, o sea, sigue estando tu nombre, tu nick sigue siendo el nick de la empresa, etcétera, y una sociedad anónima. Fíjate que legalmente existen muchas formas de poder constituir una empresa. Incluso existe ahora en Guatemala, hace unos años, una empresa de emprendimiento. Puedes crear una empresa de emprendimiento que realmente no tiene muchos beneficios en comparación a las otras. O sea, yo entendería de que
para poder facilitar el acceso a todas estas personas a poder crear una empresa, deberías de otorgar muchos beneficios, incluso fiscales, para que tengan mucho más acceso, mucho más libertad de poder decir, en lo que llego a una curva de aprendizaje, incluso financieramente correcta, pues podría hacerlo. Pero la empresa individual, la limitación es de que de primero tu nombre está expuesto. Claro. O sea, es tu nombre en las facturas y ahí está, y es la persona. Por temas de extorsión, por temas de cualquier inconveniente, está tu nombre directamente ligado. Incluso las sociedades pueden ser sociedades no directamente una sociedad anónima, se pueden colocar en diferentes situaciones. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Hay muchas, que dependiendo del porcentaje de participación que quieres tener. Una sociedad anónima, pues lo que va a facilitar es el proceso de poder segmentar muy bien a las personas que vas a tener, y que la empresa como tal no tiene que tener incluso el nombre a lo que te dedicas. O sea, una sociedad anónima puede tener, no sé, los zapatos.com, pero lo que te dedicas no es a los zapatos. O sea, realmente puedes dedicarte incluso al textil, o sea, vender el textil como tal. Entonces, y las personas que van entrando a la sociedad como tal pueden estar inscritas, puedes colocarle cierto porcentaje de participación dentro de la empresa, qué participación querés que tenga, sin tomar decisiones o solo como socio accionista, que tenga el tema de los beneficios de la empresa en los cierres fiscales. O sea, va a depender. ¿Qué es lo que más se recomienda? Pues sí, ver cuál es mi situación, qué equipo es el que tengo. Si son 2 personas las que van a conformar la empresa, no te desgastes en crear una sociedad anónima. Pero si sabes de que va a ser grande, que va a crecer, pues mejor colocarlo como una sociedad anónima. 3, 4 personas, ya mejor una sociedad anónima. Y contanos más sobre ese proceso de ser un comerciante individual a pasarse a una sociedad anónima. Porque yo siempre prefiero preguntarle a los emprendedores, incluso, así te lo digo, o sea, ya cuando voy a hacer algo legal, ahí ya voy con el abogado, o sea, pero antes hablo con alguien un emprendedor, porque el emprendedor te da los secretos, o te dice así como, mira, yo te recomendaría no agarrar un abogado todavía, agarrarlo en este punto, o sea, ahorita hace esto. Entonces yo prefiero preguntarle a los emprendedores antes de ir con un abogado, que obviamente lo que te va a decir, hace la sociedad anónima ahorita, te conviene, y así, te empieza a decir, y estos son mis honorarios, y entonces es diferente a un emprendedor. Entonces te pregunto, primero, ¿cómo es ese proceso? Porque creo que hay una parte de justipreciar, una parte de que tenés que dar el capital, con cuánto lo vas a hacer, ¿cuál es el proceso? Y luego, ¿en qué punto lo recomendarías? De nuevo, es un tema de poder ver qué tan grande es lo que estás haciendo. Porque si tú puede ser un proyecto nuevo, pero que tiene un factor de crecimiento muy grande, muy alto, pues tenés que colocarlo incluso en un techo presupuestario de cuánto vas a llegar a facturar. Incluso en temas fiscales, cuánto se tiene que pagar por crear esta sociedad con este techo que vas a llegar a facturar. Entonces, ¿dónde es importante poder tomar esa decisión? Como dijiste, o sea, de primero tomar la decisión correcta en base a lo que buscas. Y los emprendedores muchas veces te van a dar una de las mejores opciones. Sí es muy importante que también es dentro de las lecturas, que hay muchos empresarios que dicen que hay 2 cosas en las que no se tienen que escatimar el gasto, en abogados y en contadores. En esas 2 cosas no penses en le voy a pagar menos. Son las 2 personas que te van a salvar. Tanto el tema fiscal, que no es para que pagues menos, es para que pagues lo correcto. Entonces es fundamental tener a un buen contador. Y del lado legal, tener una persona correcta que te vaya asesorando de manera legal cuál es lo que más te conviene. No es lo que más fácil para él, es lo que más te conviene, pero lo vas a hacer pagándole a las personas correctas lo que corresponde. O sea, si le pagas lo correcto, de verdad las personas te van a decir, mira, aunque lleva más tiempo, este es el proceso correcto, te conviene irte por este lado. Entonces,
no por disminuir el costo de estas personas vas a dejar de hacer lo correcto. Entonces, como un gran consejo es, contadores y abogados son dos temas que no pueden faltar. No, buenísimo. Y sí, creo que abogados y contadores también hay que venderles la visión. O sea, ellos tienen que ver hacia dónde vamos y tienen que ver que al final es un proceso de crecimiento que los beneficia a ellos también como empresa. O sea, pueden ser un grupo contador. Creo que tienen como ellos igual sus servicios plus en los que hasta te pueden poner un contador en tu oficina o cosas así, que creo que les sirve ese punto. Bueno, entonces con el tema de la sociedad anónima, de comerciante individual y todo ese tema, creo que ya quedó bastante claro cómo es que funciona, porque mucha gente tiene dudas. A mí me lo preguntan un montón en mi Instagram. Es como, mira, es que voy a abrir una empresa, la hago sobre el SA, la hago comerciante individual, o cómo funciona y ese tema. ¿Debería pagar impuestos hasta el inicio, al principio, al empezar o no? Yo la verdad nunca recomiendo pagar impuestos, al menos al principio. O sea, no es como que lo recomiende yo al inicio, porque al final todo lo que sale de la empresa al inicio es sangre, ¿va? O sea, te estás desangrando y tampoco es como que el asato te va a llegar a perseguir si estás empezando. Pues es como estoy empezando un negocio, o sea, estaba probando. Obviamente en cierto punto ya hay que formalizarse, hay que legalizarse, pero creo que primero son ventas. ¿Cómo ves ese punto de tu parte? O sea, sí es importante revisar muy bien qué tanto vendes, porque en ese momento sí puede ser muy peligroso poder llegar a un punto donde sí te pueden fiscalizar como tal por los movimientos que puedas tener. Tarde o temprano, de todos modos, en el tema de impuestos no hay pierde. O sea, los pagas antes o los pagas después, se van a tener que pagar. Si se quiere hacer bien desde el principio, lo primordial es poder ver qué se tiene que hacer para poder hacerlo. Y de nuevo, el tema del contador te va a ayudar un montón de poder decir, lo podemos hacer por esta línea, y no se trata de que el contador sea mañoso, realmente es solo que te ayude a pagar lo correcto. O sea, no es pagar menos de lo que tendrías que pagar, sino, mira, esto es lo correcto, esto es lo que, si lo haces bien, es menos, sí, no estamos haciendo nada malo, porque lo dice la ley, pero andate por esta línea. no, total. Explicarnos un poquito cómo funciona el tema de las acciones de una empresa, cómo decidís dividirlo, cómo funcionan las acciones de una empresa, cómo decidís dividirlo y en realidad cuál es el beneficio de empezar a otorgar ese tipo de acciones, como la capitalización y todo ese tema, ¿verdad? No sé si podrías hablar de eso. Perfecto, creo que tomar en cuenta la capitalización es porque necesitas capital para poder operar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Vender parte de la empresa para tener beneficio de. ¿Cómo puedes llegar a poder darle un valor a tu empresa? Que eso es complicado, pero tienen que haber muchos factores. Una es qué tanto potencial tiene la empresa para poder crecer, qué tanto puedes llegar a facturar. Incluso no es qué tanto estás facturando, porque si la estás comenzando no tiene, pero ¿cómo la vas a evaluar? ¿Qué evaluación tiene como tal? Es qué tanto invertiste, si es una empresa que produce, tiene que tener máquinas. Toda esa maquinaria como tal la puedes colocar como dentro de, para poder decir, bueno, esto es lo que cuesta, porque esto es lo que tengo ya actualmente, o lo que invertí en tiempo, según mi sueldo de un año, invertí esto, y esta es la parte intelectual, que representa el 80%, y yo vendo el 20% de la empresa. Ok, vamos a indagar en ese punto, porque creo que yo lo entiendo, pero no sé si mucha gente que está viendo esto lo entiende o no lo entiende. Entonces, yo tengo una empresa, estamos hablando de una empresa que es una idea, digamos, o que estamos empezando a hacerlo, todavía no estás facturando grandes cantidades, pero digamos, lo que hablabas es esto. Mi mensualidad como sueldo mío son 7,000, digamos, entonces son 70,000, 77,000, como 84,000 quetzales en un año. Entonces, ¿dirías que la empresa intelectualmente vale eso, 84,000 quetzales? Sí, si le sumas, si tomas en cuenta todos los factores de cualquier cosa. O sea, tienes que tomar en cuenta desde las reuniones que tuviste que hacer para ir a buscar algo que te pueda dar valor a la empresa, una investigación, un registro o cualquier cosa que
que vaya sumando lo que invertiste dentro de ese tiempo, que es el valor que las personas que se van a sumar ya no tienen que hacer, porque ya lo hiciste, ya tenés no solo la idea, sino ya tenés una estructura como tal que les facilita el proceso. Entonces, es justipreciar, se llama realmente, de cuánto valorás esta idea y este proyecto. Puede ser solo una idea, pero de nuevo, eso es un tema que uno puede decidir de cualquier manera. O sea, puedes valorar tu empresa que vende agua pura en 5 millones, pero solo vende agua pura en un municipio, en un sector en específico. Le pusiste 5 millones y si alguien viene y te quiere comprar el 50% de eso, perfecto, me tiene que pagar 2.5. Pero es un tema que uno la puede colocar, que te lo compren los inversionistas que quieren comprar la idea, pues es otro tema, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo de manera correcta? Agarras todos tus activos, cuánto representan, cuánto tiempo has utilizado, qué tan rentable es la empresa. Bueno, mira, con esta empresa es rentable de meter 50 y ganas 300, pues perfecto, o sea, es algo muy bueno, pero tendría que tener un respaldo como tal para que las personas te la compren. ¿Qué tanto poder tiene un accionista de 1%? Al final tiene que tener acceso a estados de resultados, o qué es lo que se le da de acceso a un inversionista sin importar si tiene una acción, 2 acciones, 3 acciones. Aquí tal vez de nuevo voy a mencionar la parte legal. Es importante tener a las personas correctas porque existen diferentes formas. O sea, incluso puede existir un documento donde diga que a pesar de que tenés el 1% en acciones, en cuestión de toma de decisiones, pues las decisiones se toman global. O sea, es como si yo tengo el 51%, aunque todos los demás digan que no, yo digo que sí, porque tiene más peso. Sí. Pero en el toma de decisiones se pueden tomar la decisión de que sea equitativo, ¿verdad? Que todos los votos pues tienen el mismo valor para que no sea tanta la diferencia de que solo uno decide, ¿verdad? Buenísimo. No, a mí creo que a un montón de emprendedores les va a servir saber eso también, porque creo que también el tema de vender acciones es una parte importante para capitalizarte. Y hay que estar listo mentalmente también para eso, pues, porque ya es responder, o sea, ya no es mi empresa, mi emprendimiento, mi riesgo, ¿eh? También demuestra mucho amor a los clientes de un fundador, querer expandir la empresa, sea con los medios que sea, o sea, por accionistas o de cualquier manera, porque al final la empresa no es, cuando un fundador agarra mucho amor a la empresa, que al final ese es uno de los grandes peligros, ¿no? O sea, que el fundador agarre tanto amor a la empresa que se olvide de muchas cosas, o sea, de que dentro, o sea, de que la empresa tiene clientes externos que son los que pagan y clientes internos que son los colaboradores. Entonces, por tanto amor a eso, dice, no, yo sigo siendo el único dueño, yo tomo las decisiones, mata la creatividad, no deja que nadie más se sume. Creo que para mí refleja mucho amor a la empresa de parte de un fundador, decir, estoy dispuesto a machacar mi ego y dejar que más personas me digan qué hacer, que al final es prácticamente lo que es una junta directiva también, pues, o sea, que toman decisiones, o sea, ya no es yo digo esto se hace, sino es levantamos la mano, votamos y eso, pues, pero para mí sí refleja muchísimo amor de un fundador, decir, amo tanto a los clientes que estoy dispuesto a que más personas se sumen a darme ideas de cómo mejorar. Yo tal vez te lo resumo en como lo dijimos con el equipo, es mejor tener una parte del pastel a tener un pastel que no existe. O sea, ese pastel, si me quiero quedar con todo el pastel, tal vez no va a servir de nada porque no tiene ningún valor, a tener una fracción de ese pastel que realmente sí me va a dar mucho más beneficio, ¿verdad? Porque ya me pude capitalizar, puede llegar a más clientes, me puede expandir, puede tener más recursos para seguir creciendo, para poder seguir creciendo en el proceso. Kidoku tiene más proyectos, Kidoku tiene más fases de las cuales pues vamos a crear una bolsa de trabajo en la cual nuestros perfiles se pueden posicionar en diferentes empresas, localización de negocio donde podemos referir los mejores negocios dentro del sector de lo que esté buscando, y un tema de
de poder colocar publicidad dentro de la aplicación, que sea manejada por nosotros. Entonces es una empresa que sí está bien sustentada, que va a tener muy buenos recursos, donde no se basa únicamente en un pilar, sino tiene varios pilares de los cuales pues puede capitalizar. Hemos hecho pues varios estudios y es mucho más rentable, como dijiste, de tenerlo el dinero incluso en el banco, que me va a dar una capitalización del 3% anual. Pues ¿qué hago con ese dinero? Mejor lo pongo a trabajar, porque el dinero en el banco no está trabajado. O sea, ese 3% realmente ellos lo prestan como tal y les saca un rendimiento del 30%. Y no sirve, porque si el banco te da un 3%, pero la inflación es en Guatemala 4.67%, estás perdiendo 1%. Estás perdiendo 1% de manera anual, y si lo miras, tenés 100,000 quetzales por el 3% anual, o sea, te van a dar 3,000 quetzales en un año. O sea, no tiene 3,300 en un año, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces mejor lo colocas, lo pones a trabajar, donde ese dinero, bueno, el primer mes te sacó los 3,000, pero ya en un año completo vas a tener 12,000 quetzales. Sí. O sea, más que lo que tuviste en ese tiempo. Y es bueno, o sea, es bueno poner el dinero, o sea, yo de verdad, Grant Cardone es una de las personas que admiro, y él me decía una vez, en un summit que dio en virtual, decía que él siempre estaba quebrado, ¿no? O sea, que él siempre estaba quebrado, y era un punto en el que todo el mundo era como no entendía por qué decía eso. Es un hombre súper exitoso. Él decía que siempre estaba quebrado porque su dinero estaba jugando, y aparte de que su dinero estaba jugando, cuando él veía que su cuenta bancaria no estaba donde él quería que estaba, su estado mental era distinto. O sea, que a veces es mejor no tener nada en la cuenta, por tu forma de supervivencia en la que te pones más creativo, más ideas, más negocios, qué puedo hacer, etcétera. Que no es que estés quebrado, es que tu dinero está ahí, te va a dar un rendimiento, y al final si te da el rendimiento, o sea, si alguien invierte por ejemplo en Kidoku y obtiene su rendimiento, jamás va a ser como, no sé, querer hacer, o sea, sacar su dinero, o sea, es como que siga jugando, o sea, claro. Es más, te doy más, y yo sigo en ese modo supervivencia de seguir generando ingresos mientras mi dinero se invierte. Entonces no es como un inversor pasivo, pues, sino es un inversor que está... Fíjate que este mundo es para las personas que se animan. Decimos que porque hay personas que tienen mucho capital, o sea, muy pocas personas con mucho capital, pero de nuevo, son las personas que se arriesgan, que se han arriesgado a poder hacerlo. No digo que sea fácil, no digo que para ellos fue fácil, tampoco, tal vez algunas personas pues han tenido un proceso relativamente fácil por el capital que tenían, pero hay personas que han logrado crecerlo. Pero es importante arriesgarse, porque, o sea, de otra manera, como te digo, dije en el principio, no existe una fórmula mágica que te diga, si tenés 100 te lo multiplico en 200, porque ya todos lo estarían haciendo. Si fuera así de fácil, pues ya estuviera escrito y ya todos lo tendrían. Sí. Yo me quedo con el tema, bueno, con algunos puntos que tomé. Una de las primeras cosas que dijiste que me encantó es que tu equipo nunca está atrás, está a la par. O sea, estamos a la par trabajando en las trincheras todos. Que el equipo es de lo más importante también, el equipo es de lo más importante. El enfoque que hay que tener, la prioridad también entre familia, entre todas estas cosas que son al final importantes, que el emprendedor no necesariamente tiene que descuidar algo por hacer el negocio, tal vez algunas cosas, pero no todo. Entonces eso me gusta un montón. ¿Qué tiene que hacer la gente si se quiere sumar a Kidoku? Ya sea en la parte de equipo, en la parte de tal vez puede promover algo, puede ayudar con algo, o en la parte de inversión, ¿qué es lo que tendría que hacer? Perfecto. Primero, agradecerte por el tiempo. También admiro mucho a las personas como vos, que sos emprendedor desde pequeño. Creo que este mundo está para las personas que se deciden hacerlo. Que aceptamos en Kidoku, pues realmente que se puedan ir sumando. Tenemos acciones disponibles para que puedan formar parte del equipo, formar parte de esta gran expansión que vamos a tener, y que todo este proceso pueda crecer. ¿Qué necesitamos? Solamente que nos contacten, que nos puedan mandar sus datos, y que con eso podamos llevar un control, hacer entrevistas, poder tener una reunión, mostrar proyecciones, mostrar cómo vamos,
la plataforma como tal detrás de, para que puedan ver qué tan robusta es, que no se basa en una computadora que tengo en la oficina, sino realmente son servidores internacionales, que no dependemos de ningún lugar para poder operar, que está la mayor parte optimizada, y que lo único que necesitan es agendar una cita para que podamos recibirlos, poder mostrarles y que ya ellos puedan decidir cómo le quieren entrar, ¿verdad? O sea, hay varias opciones en las que nosotros podemos tener, que aceptamos, pues obviamente, cómo crecer. Hay diferentes formas. Buenísimo. Algunas palabras finales, por ejemplo, algo que a mí me gustaría decirle a los emprendedores es: tomen el riesgo, o sea, asuman el riesgo físico, emocional, lo que sea, pero adelante, o sea, al final hay más que ganar que perder. Estoy 100% seguro, hay más que ganar que perder, muchas cosas se pueden hacer. ¿Cuáles serían unas últimas palabras que les podrías dar a los emprendedores que estén viendo este podcast, que seguro lo están viendo muchas personas? ¿Qué te gustaría decirles desde el fondo de tu corazón para que se inspiren? Buenísimo. Primero, sí, que se arriesguen, que tomen el control de su vida, que realmente que no le pongan un tope, que pueden hacer más, que pueden crear más, y que no dependan únicamente de una fuente de ingreso, porque esa fuente de ingreso se quiebra, comienzan los problemas. Pero si tenés varias fuentes de ingreso, pues una puede ir mal, pero las demás te siguen generando. Entonces, cuando uno se mete al tema de emprendimiento, comienza con una línea, le comienza a ir bien y comienza a crear más opciones para que eso pueda seguir generando. Generamos oportunidades. Esta misma forma no es únicamente de lanzarse al agua, sí es poder ver como lo que haces. Veo que sos muy autodidacta, capacitarse, poder entender bien sobre qué camino es y entender a lo que uno va, porque sí. O sea, si no sé sobre ese negocio, mejor no le entro, porque no voy a conocer cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces, eso sería uno de los mejores consejos. El equipo, lo mencioné muchas veces, pero el equipo es fundamental. No es únicamente una persona, sino una estructura. Es más robusta que una sola persona tomando una decisión, ¿verdad? Buenísimo, pues gracias por venir al podcast. Este es el podcast del juego, donde creemos que podés hacer más, podés crear más y podés ser más.